¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? A ver. No se acuerda, qué bueno. Me agarraste desprevenido. No, mejor. Yo fui alumna tuya y yo decía, tengo miedo de que se acuerde porque yo lo mataba a preguntas. ¿Macro 2? En la Universidad de Bolonia, acá a la vuelta. Bolonia. No, fue con economía, no fue... Claro, mirá. No. Ahora ya me amigué más con la economía, pero te mataba a preguntas. Está bien, perdón. Es que la verdad que han pasado muchos estudiantes y bueno. Yo tenía miedo de que te acuerdes y digas, esa chica que hincha pelotas. No. Bueno, y de ahí obviamente te vengo siguiendo y acá ayer, miércoles, vino Juan Matelechea, tu colega en Cenital, y dije, vamos a invitarlo a Guido y vamos a hablar un poco de economía. Así que arranco a preguntarte, ahora no hubo dictamen y la semana pasada algunos denominan que hubo una mini corrida, otros dicen, no fue una corrida, pero ¿cómo ves con esto de que, bueno, se destrabó por lo menos ahora la ley bases? ¿Cómo ves que esto puede impactar en el dólar? Bueno, muestra credibilidad o gobernabilidad mejor dicho. Gobernabilidad, tengamos en cuenta que hasta ahora el gobierno no pudo sancionar ninguna ley en el Congreso, ¿no? Entonces, de prosperar, esta sería la primera ley que, está bien, una ley grande, pero sería la primera ley que puede sancionar. Ley importante para el gobierno. En principio, no... A ver, hay que ver después punto por punto qué cambios se hacen, qué se aprueba, qué no se aprueba. Y hay que ver el efecto que tiene lo que se apruebe también, ¿no? Que eso no está para nada garantizado. ¿Y qué opinión tenés sobre el RIGI, ¿no? Que todavía puede sufrir modificaciones en todo este camino? Es uno de los puntos que seguramente genera diferencias y van a tener que seguir negociando. Pero sobre los principios de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, es demasiado generoso. Para eso en Fundar se ha hecho y se viene trabajando bastante, ¿no? En particular, otro colega mío, Carlos Freites, ¿no? Que ha estado con bastante participación en medios, estuvo en el Senado exponiendo también. Las empresas no pedían tanto, se le está dando mucho más de lo que pedían las empresas para venir a traer las inversiones. Inversiones necesarias, esas inversiones tienen que venir, hay que hacer todo lo posible para que vengan esas inversiones. Pero, a ver, todo lo posible. ¿Qué significa todo lo posible? Darles un marco jurídico que hoy la Argentina no les puede dar naturalmente, entre otras cosas, acceso al dólar. Ahora, ¿es necesario 100% de acceso al dólar como plantea el RIGI a partir del tercer año? ¿O, por experiencia, las empresas no pedían que haya libertad en todas las divisas que exportaran, en una parte? Lo mismo con impuesto a las ganancias. Nuestra experiencia de habernos encontrado con empresas, haber hablado con ellas, pedían estabilidad fiscal, no pedían reducción de impuestos. Y así uno podría seguir. Y lo más grave de todo es la libertad que tienen para importar y cómo deja a las empresas argentinas al lado de uno que quiere atraer I+D, inversión extranjera directa, para generar proveedores locales, para que haya efectos derrame del conocimiento que traigan las grandes empresas del mundo y digamos, como está escrita el RIGI ahora, eso no se estimula, todo lo contrario. Acá hace unas semanas estuvo Ricardo Delgado, la semana pasada estuvo Roberto Arias y ellos estaban de acuerdo en que el régimen era generoso, se hacían muchas concesiones, pero decían, Argentina no es un país normal. Y tenemos que competir con Perú, con Chile, y en este contexto en el cual estamos inmersos, creemos que para recibir las inversiones que queremos recibir, ay, ¿qué pasó con mi voz? Es necesario que hagamos estas concesiones. Bueno, eso, a ver, estamos hablando del futuro, con lo cual es difícil sentar posición. No es la experiencia que nosotros tenemos de haber conversado con las empresas. Es cierto, Argentina no tiene una macroeconomía normal,
tiene una macroeconomía que está distorsionada y justamente hay que trabajar para hacer que tengamos una economía más tradicional. Justamente el régimen especial lo que hace es decirles, bueno, en una economía distorsionada te vamos a dar condiciones como si la economía fuera normal. Pero se le da mucho más que eso, ¿no? Se le da mucho más que eso. Uno podría pensar en la seguridad jurídica, que no tenemos una reputación. De nuevo, nuestra experiencia de hablar con las empresas requerían una ley votada por amplia mayoría en el Congreso. Pero las condiciones de esa ley eran distintas a las del RIGI y eran menos generosas y más favorables a la economía local. Acá hay una pregunta de Lucas. ¿Con qué empresas se juntaron? ¿Alguna de tecnología? Bueno, no voy a dar nombre de las empresas que nos juntamos porque no se puede. Pero nosotros desde Fundar tenemos relación con sector público, oposición y oficialismo. Depende del momento quién es oficialismo, quién es oposición, pero hablamos con todos los espacios políticos, hablamos también con empresas, hablamos también con sociedad civil, hablamos también con academia. Con lo cual hemos hecho trabajo, por ejemplo, nosotros hemos planteado allá por 2022, junto con Daniel González, que fue CEO de YPF con el gobierno de Macri, y Nicolás Arceo, que fue parte del directorio de YPF durante el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina. Juntamos a esos dos consultores y desde Fundar propusimos un régimen especial para la planta de licuefacción, para GNL. Está ahí, está publicado, apto, digamos, es público, está subido a la página. El régimen que de ahí se desprende, de nuevo, es menos generoso que el RIGI y eso fue conversado con las empresas energéticas. Justo que mencionás el tema del gas, ¿qué opinión tenés de lo que, bueno, fue noticia en el día de ayer? Hoy se está normalizando con el hecho de que, bueno, hubo un desabastecimiento de lo que fue el GNC, que finalmente se logró hacer, bueno, se descargó el buque que llegó de Brasil y demás. De a poco se va normalizando, pero bueno, ¿no? Hoy aparecieron muchos exfuncionarios a decir, bueno, esto tiene que ver con una obra del gasoducto que no se terminó y bueno, finalmente desembocó en esta situación que, bueno, también dijeron, se tuvo que gastar mucho más dinero por la importación de este gas. Todo cierto. Es el problema de no invertir más en infraestructura. No tiene sentido no invertir más en infraestructura. La inversión en infraestructura es demanda y crecimiento presente. En particular, demanda mucho trabajo no calificado, con lo cual contribuye a la distribución del ingreso, y es competitividad futura, por lo tanto es crecimiento futuro. Uno puede ajustar la infraestructura, el gasto en infraestructura en un contexto de consolidación fiscal, pero no llevarlos a los niveles que los ha llevado este gobierno, ¿no? Pues estamos hablando de esto, pero semanas atrás hablábamos del accidente del tren, y entonces está hablando de una medida sobreideologizada, ¿no? De que la infraestructura la va a hacer siempre el sector privado. No es así. Hay infraestructura que necesita hacer el sector público. No hay país en el mundo que no invierta en infraestructura su sector público. Hay infraestructuras que, como esto, gastabas 40 millones de dólares y te ahorrabas 500 al cabo de 6 meses. No tiene sentido. Y por otro lado, también demuestra bastante impericia, ¿no? Porque el buque de GNL estaba listo para descargar un día antes, pero hicieron mal la carta de encargo. No hicieron mal la transferencia. Es como... Si querés contarnos los detalles. Voy a simplificarlo un poco, pero es como si tuvieras que pagarle a una persona para que te dé algo y hiciste mal la transferencia en el home banking, ¿no? Para simplificar mucho. Hicieron mal la transferencia en el home banking y dijeron, no, escúchame, no me llegó el dinero, no te descargo el gas hasta que no me llegue el dinero. Lo hacemos bien, pero lo hicieron bien al día siguiente y ahí sí descargaron. Pero ahí perdimos 24 horas en donde estuvo desabastecido de gas buena parte de la industria, algunos con contratos no interrumpibles y, no sé, gente que se dedica a conducir un auto, taxistas, Uber, etcétera, que tienen GNC en el auto que tampoco pudieron salir a trabajar.
Entonces, esa improvisación es una medida muy ideologizada, lo de no gasto en infraestructura, y esa impericia a la hora de tomaron la decisión de importar ese barco. Tuvieron que negociar con el presidente de Brasil, que fue acusado de comunista y asesino, y lo hicieron. Pragmatismo, me parece bárbaro, pero lo hicieron mal finalmente. Demoró un día más. Y acá, yendo a la política un poco más, a la economía, sí, de la política a la economía, vos escribiste hace poco un artículo sobre el cepo. Sí. Y en este artículo hablás, ¿no?, de los inicios del cepo en 2011, de por qué se restituyó en 2019. Creo que está bueno, acá hay mucho interés, constantemente hablamos del cepo y de, bueno, principalmente, ¿no?, cuáles son las proyecciones que se ven en el cepo, pero si te parece, estaría bueno que vayamos para atrás y aprovechemos esta nota que vos escribiste para profundizar en el pasado, por qué nace y también por qué se restituye y por qué lo seguimos teniendo hoy. Bien. Bueno, la nota es del newsletter, del rollover de Cenital, que comparto con Juanma Telechea. Acá son todos fans de Juanma. El otro profe que viene acá y da clases magistrales de economía. Nos deja bueno, Juanma es muy todos bueno. Los números. Somos todos fans de Juanma, la verdad que es otro fan de Juanma acá. Y yo me subo también al rollover que él venía haciendo, no sé hace cuánto, pero 4 años más o menos. Y bueno, yo me sumo ahí a complementar. Antes era cada 2 semanas, ahora es todos los miércoles, una vez él y una vez yo. Y el último que escribí yo, que fue el de la semana pasada, claro, hablamos del cepo, hablamos de por qué se puso en 2011, y de hecho en particular lo que menciono es, cito a Raúl Prebisch, ¿no?, que fue un economista posiblemente el más influyente del siglo pasado de América Latina, que era argentino, y él decía, todo aquel que haya conocido las peripecias de tener restricciones a la libre movilidad de capitales, ¿no?, que es el tecnicismo para hablar del cepo, se da cuenta que cada vez que un país puso un cepo, fue porque no le quedaba otra. Y yo lo que digo ahí es, porque Prebisch no vivió hasta 2011 para ver el cepo de 2011, porque ahí claramente había otras alternativas. Era un momento en el que Argentina todavía tenía casi 50.000 millones de dólares de reservas internacionales. En ese momento ni siquiera se diferenciaba entre las brutas y las netas, porque había liquidez en dólares. Es cierto, el tipo de cambio había quedado bastante bajo porque a la salida de la crisis de 2009 se decidió salir de la crisis con un tipo de cambio prácticamente fijo y con una inflación que ya corría al 25% anual, con lo cual hubo 2 años consecutivos con inflación del 25%, con el tipo de cambio nominal fijo, por lo tanto... Perdón, te hago un stop porque decís 2 años consecutivos con inflación del 25%, que hoy eso parece Disney, ¿no? Parece Disney, pero con tipo de cambio fijo, o prácticamente fijo, no fijo, pero estable. Entonces, pensemos que cada salto cambiario que vivimos desde ese momento cada salto inflacionario que vivimos desde ese momento fue por un salto cambiario. En 2014, enero de 2014, cuando Axel era ministro, diciembre de 2015, cuando asume el gobierno de Macri, después 2018, 2019... Bueno, y ahora 2023, fin de 2023. Claro, bueno, ahí tenemos ya, ahí con el cepo de nuevo de 2019, hay que diferenciar entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Pero claro, teníamos inflación más baja, pero tengamos en cuenta que todos los precios prácticamente de la economía aumentaban al 25% por año, menos el tipo de cambio que no aumentaba, y las tarifas. Pero en ese momento las tarifas tampoco eran tan problemáticas, digamos. Entonces, seguramente había que corregir un poquito el tipo de cambio, había que subir un poco la tasa de interés, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se pone el cepo en 2011? Pues las reservas habían superado los 50.000 millones de dólares y habían bajado, no me acuerdo exactamente el dato, pero 47.000, habían salido unos 5.000 millones de dólares. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Ponemos el cepo para que no salgan más. Bueno, pensemos por qué están saliendo. En lugar de prohibir, en lugar de palo, vamos a dar un poco de zanahoria. ¿Y qué había pasado en ese momento? Bueno, el tipo de cambio se notaba que estaba bastante bajo, ¿sí? que en algún momento iba a haber alguna devaluación, y en particular la tasa de interés era muy baja. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los inversores, los grandes inversores o no tan grandes, deciden en qué ahorrar,
se fijan, dicen, bueno, si ahorro en pesos, ¿qué tasa me da? Si ahorro en dólares, ¿qué tasa me da? ¿Cuánto espero que se devalúe la moneda? Y ahí decido. Si espero que haya una devaluación del peso, es decir, que si me quedo en pesos voy a perder por ese lado, lo que le exijo es que me dé una rentabilidad elevada, una tasa de interés alta. Pero había una expectativa de devaluación elevada y una tasa insuficiente, bueno, entonces me voy al dólar. En lugar de prohibir comprar dólares, uno puede decir, bueno, subo un poco el tipo de cambio, con consecuencias. No digo que no tiene consecuencias sobre la inflación, pero estamos hablando de nuevo de inflaciones del 25 anual, no de las que tenemos ahora. Subo la tasa de interés para atraer y que no salgan capitales. Había mucho margen para eso, había margen para incluso seguir jugando un poquito con las reservas, es decir, seguir perdiendo reservas un tiempo más hasta ajustar otras variables. Implementar el cepo en ese momento fue muy nocivo para la economía argentina, porque todo régimen macroeconómico tan rígido y con tantos costos de salida, yo prefiero no tenerlo, lo mismo con la convertibilidad. Fíjense que todos los gobiernos quieren salir del cepo y hasta ahora no hemos encontrado cómo. Entonces, intentemos no entrar. Y ahí decidimos entrar y teníamos otras opciones, y ese fue el problema. Y no es casualidad que haya sido el récord de PBI per cápita. Ahí fue cuando el ingreso de los argentinos, en promedio, fue el máximo. Desde ahí no volvimos a llegar a ese máximo y de hecho estamos, bueno, a diciembre del año pasado, sin contar la caída de estos meses, estábamos 10-12% debajo de ahí. O sea, lo que vos decís es el crecimiento. Caímos 12% desde ese momento. En buena medida por el cepo. Después por otros motivos, pero el cepo fue claramente un hito que interrumpió el crecimiento de la Argentina. Y si seguimos la historia del cepo, 2015-2016, ya a fines de año 2015, por eso digo 2016, Macri lo levanta, sí, rápido, no recuerdo la fecha exacta, y ahí, ¿no? Un camino que después terminó, ¿no?, en el cepo. Sí, el problema ahí fue haberlo sacado tan rápido y sobre todo la inconsistencia entre la política monetaria cambiaria y la política fiscal que hizo Macri, porque lo que hizo Macri fue un shock cambiario y monetario. El tipo de cambio oficial pasó de 9,50 a 14 más o menos de un día para el otro, porque sacó el cepo. Qué locura. Estoy pensando en esos números y otros valores. Claro, ¿no? Sí. Siempre hay que tomarlo en términos relativos, es decir, el tipo de cambio aumentó casi un 50% de un día para el otro. Totalmente. Yo lo pienso en términos absolutos y está mal. Simplemente comparo los números que tenemos hoy con los que teníamos en ese momento. Claro. Y está mal, obviamente, pero bueno. No, pero el problema es que creo que nos pasa a todos. Hoy de pronto perdemos un cero en el medio, es decir, queremos decir 100, decimos 1000 decimos, o sea, bueno, es difícil, la inflación es muy distorsiva. Entonces, claro, lo que sucedió ahí fue cómo sostuvo Macri un tipo de cambio en torno a 15 durante 2016-2017, con un déficit fiscal muy alto, porque fue gradual en términos fiscales y aplicó un shock en términos monetarios, que no quiso que el Banco Central financiara absolutamente nada al Tesoro, con deuda. Y la verdad es que tomó 100.000 millones de dólares de deuda en 2 años y duró la apertura de los mercados que logró Macri con la negociación con los fondos buitre, etcétera, duró 2 años. Es muy poco tiempo. Pensemos que la convertibilidad duró 10 años. Durante esos 10 años Argentina tuvo los mercados financieros abiertos. Claro, tomar 100.000 millones de dólares de deuda en 2 años es una barbaridad. Y así fue como 2 años después, en 2018, se empezaron a ir, porque el tipo de cambio estaba muy bajo, la tasa de interés no le compensaba lo suficiente, estaban en pesos, en particular en las LEVAX del Banco Central, que eran los pasivos remunerados, después se transformaron en LELIQs y ahora son PASES, que es lo que está intentando desarmar con tanta rapidez el gobierno actual. Estaba Caputo. En ese momento estaba Caputo, habría que pensar exactamente en qué fue cambiando de... Sí, yo ya en el Central, no sé si sería Sturzenegger, en Economía no sé si ya estaba Duhovne, o bueno... Claro, Caputo fue secretario de Finanzas, después estuvo en el Banco Central, sí. Me pierdo, ahí ya no me acuerdo exactamente, pero
Pero bueno, ahí fue como en 2018, el tipo de cambio pasó de 20 a 40, 100%. Recordemos que antes era de 9,50 a 14, casi 50, después fue de 15 a 20, fue un poquito más tranquilo, con algún saltito en diciembre de 2017, allá en una famosa, bueno, cuando flexibilizaron un poco las metas de inflación, entonces Sturzenegger le echa la culpa de todo a eso. Claramente se estaban acumulando muchos desequilibrios macroeconómicos. El tema es, hubo una corrida cambiaria, el tipo de cambio pasó rápidamente de 20 a 40. Y ahí plenas elecciones, ¿no? Esto 2019. 2018, no era año electoral. Perdón, arranca en 2018, pero en el 2019, un año después, durante las elecciones, cuando Macri pierde las PASO, otra vez, ¿no? Sí, pero... Algo que normalmente sucede. Otra decisión, a mi modo de ver, muy mala, fue acudir al Fondo Monetario en ese momento. Sabemos los problemas que trae acudir al Fondo Monetario. Y lo peor de todo fue el uso que se le dio al crédito del Fondo Monetario. Porque si uno acude al Fondo Monetario, lo lógico sería o poner un cepo ahí, sí, porque ahí sí ya tenías una situación de mucho deterioro del balance del Banco Central, con reservas no negativas, pero ya bastante bajas. ¿Y para qué se usó el desembolso del fondo? Básicamente se lo tomó y se siguió financiando el desarme de posiciones en pesos, es decir, gente que estaba invirtiendo en pesos y que decía, no, yo quiero irme de la economía argentina, entonces financió, llámenlo fuga de capital, llámenlo formación de activos externos. Pero después de eso, si seguimos la línea, sí, vino otra vez el cepo de la mano de Alberto Fernández. No, de la mano de Macri el cepo, en 2019, porque cuando gana Alberto Fernández, y esto es otra enseñanza, llega al fondo, creo que Guido Sanleri, si no me acuerdo mal, la presidencia del Banco Central, sí, dicen, fijamos la base monetaria. Porque si fijamos la base monetaria, no va a haber pesos para una corrida cambiaria. Y eso, de nuevo, es falso. Siempre hay pesos para una corrida cambiaria. No me quiero poner técnico, pero en última instancia siempre hay activos en pesos, aunque no haya pesos. Hay acciones de empresas en pesos. Hay bonos de la deuda argentina en pesos. Sin ir más lejos, puedo vender una silla en pesos y comprar dólares con eso. Con lo cual, que haya pocos pesos en la economía no evita una eventual corrida cambiaria. Y es lo que pasó en 2019. Venía diciendo, no hay pesos, así que no va a haber corrida cambiaria. Está pasando ahora también, ¿no? Exactamente. Gana Alberto las PASO, corrida cambiaria. Dice, bueno, pero ganó Alberto. Dice, no, pero si no había pesos, no. Si vos decías que no había pesos para corrida cambiaria, no había en ninguna circunstancia ganar a Alberto, ganar a cualquiera. Y es el riesgo que yo creo que está tomando hoy el gobierno en su estrategia de la salida del cepo. Seca la economía de pesos, elimina estos pasivos remunerados, los pases que tiene el Banco Central y los pasa al Tesoro, con una idea de que así va a poder salir del cepo sin un salto cambiario tan alto. Bueno, así como los bancos pueden vender los pases para comprar dólares, eventualmente podrían vender los títulos del Tesoro para comprar dólares. Con lo cual, no sé si me estoy poniendo muy técnico, pero la manera de sacar el cepo, la mejor sería teniendo dólares. No tenemos dólares, la mejor manera de salir del cepo es ir tanteando la situación. ¿Qué significa esto? El cepo no es una cosa, son innumerable cantidad de medidas. Ir relajando algunas, a ver qué reacción tiene el mercado con el tipo de cambio paralelo, ir haciendo cada vez más libre al mercado paralelo. ¿Crees que el gobierno está avanzando en esa línea? No, hasta ahora no. Yo creo que fue un error del gobierno no avanzar en esa línea, porque el gobierno podría haber aprovechado toda la calma cambiaria que tuvo hasta hace 10 días, toda esa calma cambiaria que podemos analizar un poquito por qué, tiene que ver con el dólar blend, tiene que ver con el BOPREAL, tiene que ver con un montón de cosas, pero logró que entre diciembre y mediados de febrero, y mediados de mayo, el dólar paralelo estuviera muy calmo, y el oficial también, después de la devaluación de diciembre. Ahora, ese era el momento para empezar de a poco a relajar determinadas restricciones, regulaciones que hace que las empresas no puedan acceder a dólares, que las personas, que si haces una operación no puedas hacer la otra, para ver si el tipo de cambio paralelo iba reaccionando o no. Entonces, si no tenés dólares, tenés que ir tanteando, tenés que ir relajando de a poquito, y los momentos para ir relajando de a poquito es cuando
la cosa está calma, no cuando la cosa empieza a tener turbulencias. Ahora aparentemente volvió la calma, pero el recuerdo de la semana pasada está muy fresco, está bien, no fue en términos relativos una corrida importante, pero fue una corridita. Hubo un ajuste del 20%, que después cayó un poquito, hoy cayó un poco más también con la sanción, con el dictamen de la ley bases. Pero no es la misma calma que teníamos hasta hace 2 semanas. Sí, que de golpe no se hablaba, ¿no? El precio del dólar, que antes era un tema de todos los días. Exactamente. ¿Vos crees que el gobierno va a llegar a levantar este año el cepo? ¿Crees que lo ves más para el año que viene? ¿Cuál es tu proyección? La verdad que es difícil proyectar eso porque tiene que ver mucho con decisiones discrecionales del presidente, en las que vos no estás del ministro metido, de Economía, pero acá estamos haciendo un juego, sí. Que bueno, si hoy tenés que jugártela, después mañana por ahí cambia todo y viste, pero bueno, hoy. La verdad que yo no estoy en esa mesa chica en donde se deciden estas cosas, obviamente. Argentina tiene que salir del cepo. El cepo es un problema porque te frena la hemorragia de salida de dólares, la hemorragia fuerte, pero queda una salida de dólares lenta y constante y te impide la entrada de dólares. ¿Qué persona en su sano juicio va a meter $1 en un lugar que después no lo va a poder sacar? Entonces, hay que salir del cepo. El problema es que si no tenés dólares, no puedes salir del cepo, y si tenés el cepo, no puedes tener los dólares para salir del cepo. Hay que cortar ese círculo vicioso. Una posibilidad es tener un crédito que en su momento se hablaba que iban a conseguir 30.000 millones, después fueron 20.000, después 15.000 y después no apareció ni $1. Y otra posibilidad es ir desarmando este tipo de regulaciones y ver cómo reacciona el mercado paralelo. Y eventualmente el crawling peg, esto de que el tipo de cambio oficial vaya al 2% mensual, genera un atraso cambiario importante. ¿Vos estás a favor de que suba un poco el ritmo? Y podría subir un poco el ritmo. Eso haría que la inflación no baje tanto, pero la verdad es que una baja de la inflación con cepo a mí no me dice nada, porque el día que saques el cepo va a pegar un salto el tipo de cambio oficial, mayor o menor, y va a volver a subir la inflación. Con lo cual, yo quiero una baja de la inflación sin que se atrase el tipo de cambio, sin que se atrasen las tarifas, y sin cepo, preferentemente sin cepo. Decir sin cepo no es liberar total y absolutamente todos los controles de capitales. Todos los países tienen control de capitales, no tan férreos como la Argentina. Brasil tiene control de capitales, Chile los tiene. Eso no les genera un tipo de cambio paralelo. Lo que sí les genera es más estabilidad cambiaria. Entonces, hay que converger hacia esos estándares. En el medio tenemos ese desafío de hacerlo sin dólares. Acá están pidiendo que te la juegues por lo menos con el año de salida del cepo, ¿no? O bueno, aunque vos decís no, para vos tiene que ser gradual, pero ¿cuándo vos decís que se va a llegar a un estadio en el cual decimos, bueno, ya está bastante desregulado esto? A ver, de nuevo, yo pienso que debería ser este año, pero eso no significa que el gobierno lo vaya a hacer este año, ¿no? Juanma, por ejemplo, está firme con la fecha, el mes, abril del 2025. Me imagino, no lo hemos hablado, después le voy a preguntar. Me imagino que es en abril empieza la cosecha gruesa, vemos que puede fallar. Hoy el Banco Central compró solo 38 millones de dólares, muy poco, con lo cual puede fallar. Es cierto, fue en un contexto de sequía, no tan fuerte como la del año pasado, pero cuando pega el salto del tipo de cambio en 2018 es en abril también, abril-mayo, también en un contexto de sequía. De nuevo, no tan fuerte como la del año pasado, pero una sequía no menor. Yo creo que está muy cerca de las elecciones. Acá el ciclo político también juega. Eso lo mencionan varios de los economistas, porque a todos les pregunto, porque acá tenemos un grupito de suscriptores, Lucas, Miguel, Sebastián, que están todos a full con el pro del cepo. Claro. Yo intentaría sacarlo este año. Yo creo que los meses de calma cambiaria de marzo, abril, mayo, que además se dio con una
baja de la inflación. No me queda claro que junio vaya a ser una inflación menor a la de mayo. Todavía no tenemos el dato de mayo, pero las consultoras muestran menos del 5% mensual. Ahí quería llegar. ¿Por qué no? EcoGo, por ejemplo, están alertando sobre la posibilidad de que, si bien la de mayo va a dar más o menos en el 5%, de que en junio hay algunos aumentos. Ya hay señales de que muchos rubros donde se veía deflación, eso se frenó. Claro. Sí, bueno. Desinflación, no deflación, perdón, sí, desinflación. Sí, desinflación. De hecho, la última semana de mayo, la inflación de alimentos fue mayor que la anterior, ¿no? Entonces, cuando uno sigue la inflación semanal, nota que, digamos, desde el 20 de mayo empezó a subir de nuevo, con lo cual no está claro que junio sea menor que mayo. Lo que decía era, había que aprovechar la calma cambiaria en el oficial, en el paralelo, con una reducción en la inflación desde niveles estratosféricos, pero reducción al fin, para ir desarmando las regulaciones del cepo. O sea, no es de un día para el otro a la Macri, es ir desarmando e ir tanteando la reacción del mercado. Y la inflación es eso. No me dice nada si la inflación es 5, 10 o 2 en un contexto de cepo. Yo quiero converger a una inflación de un dígito anual. Con cepo no se va a poder converger a esos niveles. Y esta desinflación con cepo, la verdad es que no me satisface, porque sé que no es sostenible. Yo quiero una desinflación que realmente, si bajamos la inflación mensual del 10 al 8, diga, no vamos a volver al 10. Del 8, el 8 ahora es un nuevo techo, y después al 6, y este es un nuevo techo, y después, eso es lo que quiero. Y eso se logra con más libertad cambiaria, con precios relativos que sean sostenibles en el tiempo, que sean sostenibles, es decir, no un tipo de cambio súper atrasado que vayas a tener que corregir, o unas tarifas muy atrasadas que tengas que corregir, o unos salarios muy atrasados que vayas a tener que corregir, porque si no la situación social se te va a desmadrar en algún momento. Vos, ahí lo importante, ¿no?, sería la reactivación de la economía. Es lo que muchos señalan, ¿no?, que con el cepo va a ser muy difícil, sobre todo lo que el gobierno dice, el rebote en B. Sí, el rebote en B ya está casi que descartado. Por ¿no? eso. Digamos, ¿no? Que se hablaba antes del rebote en B, ya las consultoras, aún las oficialistas, dejaron de hablar del rebote en B. Tengamos en cuenta que estamos en un nivel de actividad muy bajo, muy bajo. Rebote en B era llegar a final de año a los mismos niveles de finales del año pasado, es decir, como, bueno, tuvimos un año sin crecimiento, con una caída muy fuerte y una recuperación a los niveles previos, pero si eso servía, por ejemplo, para sacar el cepo, para corregir precios relativos muy desfasados como el tipo de cambio y tarifas, para hacer una consolidación fiscal y tener una situación macro mucho más sana, bienvenido sea. Hasta ahora no ha sido el caso. La recuperación en B no se está dando, todavía no se salió absolutamente nada del cepo, o sea, no se relajó ni una de las restricciones cambiarias. Sí se logró un equilibrio fiscal que seguramente vaya a tener que ser complementado de alguna manera para ser sostenible, ¿no? Porque, de hecho, Milei mismo lo dijo. Una vez que saquemos el cepo, sacamos el impuesto país, sacamos retenciones, sacamos el impuesto al cheque. Bien. Y todos esos recursos van a generar o déficit, o vas a aumentar otros impuestos, o vas a reducir otros gastos. Con lo cual, este equilibrio fiscal que se alcanzó, o leve superávit, no es sostenible tampoco. Es decir, no es menor el logro, pero no es definitivo. O sea, hay que consolidarlo de alguna manera. Y hay que reactivar la economía de alguna manera, justamente porque la reactivación de la economía lo que te permite es que parte del crecimiento se traslada a recursos fiscales. Cuando la economía crece, pagamos más impuestos, consumimos más, pagamos más IVA. Tenemos mejores ingresos, pagamos más impuestos a las ganancias, suponiendo además que... Más recaudación. Exactamente. ¿Cuál es el problema también? Que cuando se reactiva la economía, buena parte de lo que consumimos, buena parte de lo que gastamos es importado. Si mejoran los ingresos, buena parte de lo que ahorramos es en dólares.
Entonces, la reactivación de la economía te aporta recursos fiscales, pero te quita dólares. Entonces, te da por un lado, te quita por el otro. Es desafiante. Un dilema que tenemos hace volver tiempo. A crecer, tenemos que volver a crecer, no podemos no crecer más. El tema es generar las condiciones para hacerlo. Y acá hay un par de preguntas y te las voy a ir haciendo hasta las 6. ¿Tenemos? Sí. ¿Estamos bien? A ver. Sebastián dice, pregúntale, él que haría hipotéticamente reevaluación de la moneda nacional, bimonetarismo, convertibilidad, competencia de monedas, dolarización. Si vos sos ministro de Economía, o presidente, porque ahora el presidente es virtualmente el ministro de Economía, ¿no? Sí, no necesito ni hacer esa, digamos, nosotros tenemos de hecho un documento ya publicado hace más de un año, incluso cuando Milei parecía que era el tercero en discordia en la disputa por la presidencia entre Bullrich, Massa y Milei, porque es de abril del año pasado, en donde nosotros mostramos todos los costos de una dolarización y cómo se puede fortalecer la moneda nacional y la importancia de tener moneda nacional. Nosotros estamos totalmente en contra de la dolarización. Pensamos que hay que tomar medidas que no ha hecho Argentina en el último tiempo y hay que empezar a hacerlas para fortalecer la moneda nacional. En ese contexto, podría entrar una competencia de monedas. Yo prefiero usar otro término, que no es competencia de monedas, es convivencia de monedas, que no es lo mismo. Perú, Uruguay son los casos que se están mencionando, que menciona el FMI, porque tienen economías bimonetarias. Uno puede hacer contratos en dólares o en moneda nacional, soles o pesos, depende del país en el que estemos. Ahora, las medidas que se tomaron para esa convivencia de monedas fue inclinar la cancha a favor de la moneda nacional, ¿no? Se inclinó la cancha a favor de la moneda nacional porque si hoy sacás a competir el peso contra el dólar, creo que Melconian decía, es como sacar a un peso pluma con un peso pesado al ring de boxeo. Sabemos quién va a ganar y quién va a terminar. Knockout, exactamente. Entonces, la convivencia de monedas puede ser parte de una estrategia para fortalecer tu moneda nacional. Pero la dolarización sería un error gravísimo. Viste que Milei está hablando de ir a hacer una competencia que después derive en una dolarización. Eso fue lo último que dijo. Sí, porque justamente yo creo que el gobierno está pensando en una competencia de monedas sin inclinar la cancha a favor del peso, subiendo al peso y al dólar al ring de boxeo y viendo a ver quién noquea a quién. Entonces, Milei, con razón, si no toma medidas para inclinar la cancha a favor del peso, el peso va a terminar noqueado y terminaríamos dolarizados. ¿Cuál es el problema? Nos sobran los ejemplos de países que no tienen moneda nacional y cuyos desempeños económicos fueron decepcionantes. A nadie le gusta la situación actual de la Argentina. Una dolarización es hacer permanente la situación actual que tenemos. Nosotros, con moneda nacional, queremos, primer objetivo, volver a los niveles de 2011. Segundo objetivo, empezar a crecer. Tengamos en cuenta que América Latina no ha crecido mucho en el último tiempo. Ahora, si Argentina hubiera tenido el crecimiento promedio de América Latina, no digo de 2011, cuando ya se puso el cepo, de 2007, que es cuando se intervino el INDEC, que es otro de los errores graves que yo creo que tomamos en materia macroeconómica. Si Argentina hubiera crecido el promedio de América Latina de 2007 al día de hoy, tendríamos un 35% más de PBI. Quiere decir que en promedio todos los argentinos y las argentinas tendríamos un 35% más de ingresos. Entonces, dolarizar es afianzar la situación actual. Nos conformamos con esto y lo hacemos permanente. Yo no quiero eso, no quiero esa economía para mi país. Cuando veo las economías de Ecuador, por ejemplo, o cuando veo la economía de Grecia, que está en el euro, y que hoy tiene un PIB per cápita menor que cuando entró al euro hace más de 20 años. O sea, tiene más o menos el PIB per cápita muy similar. O sea, no creció en más de 20 años. Yo no quiero eso para mi país. Es cierto, tenemos que dejar de decrecer, tenemos que dejar de tener inflación, no hay ninguna duda. Brasil, Uruguay, Chile, Perú, lograron bajar la inflación, fortalecer sus monedas nacionales y hoy tienen desempeños macroeconómicos mejores que los de Ecuador, El Salvador y los países sin moneda nacional.
Es decir, es posible. Lo han hecho otros países. Para responder la pregunta de Sebastián, vos decís convivencia de monedas. Convivencia de monedas. Y acá sigo a ver qué más hay. Orne, si vos podés, veo que hay muchos comentarios en el chat. Está generando mucha conversación, Guido. Así que si ves alguna pregunta, Orne, también. Acá Miguelito dice, juntamos algunas pymes, armamos una SA. ¿Nos podemos adherir al RIGI? A ver, no soy el especialista en RIGI, esto lo debería responder Carlos Freites. Entiendo que no, porque no serían empresas extranjeras. Y en cualquier caso, si juntamos unas pymes, difícilmente juntemos 200 millones de dólares, que es el mínimo necesario para adherirse al RIGI. Pero aún si se juntaran las pymes suficientes para juntar 200 millones de dólares, entiendo que no, porque no serían extranjeras. Pero, bueno, hay que ver, pero también está en negociación todavía, por más que ya hay dictamen, ¿no? Después tiene que aprobarse la ley en el recinto, en general, todavía tenemos, hay que ver en qué termina. Sí, pero hasta ahora... ¿Perdón? Bueno, tenemos un par más. Hasta ahora los cambios no han sido muy significativos, ¿no? Hugo dice, ¿cómo ganamos mercado? ¿Cómo nos volvemos productivos? Bueno, de muchas maneras. Primero, Argentina ha presentado un deterioro en los últimos años, ha perdido participación en el mercado mundial. Primero es frenar el deterioro. ¿Cómo volverse más productivos, más competitivos, digamos? Primero, bajando la inflación, porque bajar la inflación y recuperás el crédito. Nunca hemos sido especialistas en tener crédito, pero hoy tenemos el sector financiero hoy representa 5% del PBI. Hay países que en América Latina que el sector financiero es 80% del PBI, o sea, muchísimo más. Eso es producción que no se está produciendo en Argentina por no tener financiamiento. Si bajamos la inflación, no te digo 80% del PBI, pero vamos a dejar de achicar nuestro sistema financiero, vamos a empezar a recuperarlo. Esos costos de financiamiento, ¿no? Cuanto menor tu costo de financiación, más competitivo sos. La volatilidad te genera mucha incertidumbre. Esto es como en finanzas, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad le pedís a la inversión para hacerla. Con lo cual, la volatilidad es riesgo. Entonces, un proyecto de inversión que en Argentina te da una rentabilidad determinada no lo haces y quizás en Uruguay sí, porque tenés menos riesgo. Entonces, eso también nos daría más proyectos con la rentabilidad suficiente. Y después creciendo. El primer indicador de productividad de un país es el PBI per cápita, es decir, todo lo que producimos dividido la cantidad de habitantes. Ese es el primer indicador de productividad. Y el PBI de Argentina en 2023 era 12% menor que en 2011, y este año estamos cayendo fuerte, con lo cual es menos todavía. Y a ver, voy rápido con las que tengo acá. Acá Natalia pregunta, esto es un tema que da para un programa entero, pero bueno, si querés acotemos la pregunta. ¿Qué desregulaciones se necesitan de manera urgente para que se reactive la economía y los sueldos suban? Digamos, las principales, porque este es un tema enorme. A ver, lo primero es sacar el cepo. El cepo es una regulación sobre el mercado de cambios muy fuerte, ¿no? Todo lo que hablamos del cepo es una desregulación total. Después, yo no soy muy adepto a considerar mercado contra Estado y por lo tanto cuanto menos Estado más mercado. Todo lo contrario, en los países capitalistas, mercado y Estado van de la mano. Con lo cual no es cuestión de desregular, es cuestión de regular bien. En particular, y de hecho respondo un poquito a la pregunta anterior de la productividad, tenemos un sistema tributario muy malo, muy distorsivo, que fomenta la informalidad. Tiene que haber un debate sobre eso en el Congreso. Totalmente. Dudas. Hay algunos cambios no integrales, puntuales, en ganancias, monotributo y bienes personales. Algunos que estamos más o menos de acuerdo, otros no, como bienes personales. Nosotros pensamos que bienes personales tiene que ser un impuesto que se fortalezca en Argentina, igual que ganancias. ¿Para qué? Para sacar el impuesto país, para sacar el impuesto al cheque, para sacar retenciones, entre otras cosas. Entonces,
una posibilidad, no es estrictamente una regulación, pero un sistema tributario mucho menos distorsivo, mucho más progresivo. Tenemos en Fundar una propuesta de reforma tributaria integral, armónica y federal, que hicimos de hecho con dos consultores muy buenos, Cintia Moscovich y Agustín Lódola, que no se conocían previamente, los sentamos en una mesa, y le dijimos de acá, por más que ustedes no se conozcan, son súper especialistas, tienen sus trayectorias diferentes, y acá salimos con una propuesta única. Y la verdad estamos muy contentos, muy orgullosos, estamos todo el tiempo mostrándoselas a diferentes espacios políticos, a ¿Confían en que puede llegar al Congreso? No sé si llegar al Congreso. Entiendo que el gobierno, de hecho, en los considerandos del apartado fiscal de la ley bases, dice estar trabajando en una propuesta de reforma integral del sistema tributario. Confiamos en que nosotros tenemos una buena propuesta, que es un buen espejo para la propuesta que vaya a presentar el gobierno nacional. Entonces, habrá puntos en común y puntos que no sean en común. Tal como hicimos desde Fundar con el RIGI, en donde en muchísimos aspectos estaban las antípodas de lo que veníamos proponiendo desde Fundar, y creemos que colaboramos a la discusión, estuvimos en el Congreso, estuvimos mucho en los medios, nos juntamos con muchos legisladores, y creemos que fuimos partícipes de alguna, digamos, de alguno de los cambios que se fueron proponiendo. No estamos satisfechos con los cambios que se aprobaron hoy en el dictamen, pero bueno, lo mismo podríamos hacer con una eventual reforma tributaria que proponga el gobierno. Ojalá sea idéntica a la que proponemos nosotros, en cuyo caso aplaudiremos y apoyaremos. Pero bueno, ya en bienes personales tenemos nuestras diferencias, por ejemplo. Y a ver, voy a seguir porque quiero liberarte, ya estamos más o menos en horario, así no te copamos toda la tarde. Tengo un rato más. Acá Gustavo trae el tema cuasimonedas. ¿Cómo está ese tema, no? En su momento hablábamos de los chachos en La Rioja, pero ya ni yo me acuerdo en qué quedó el tema de los chachos. Sí. Entiendo que se disipó un poquito a medida que el gobierno nacional fue negociando con las provincias determinadas transferencias y bueno, la propuesta de impuesto a las ganancias que está en el apartado fiscal de la ley bases, como es coparticipable, sería un ingreso adicional para las provincias. Entonces, entiendo que se disipó un poco ese tema. Dicho sea de paso, la reforma tributaria que debería incluir una ley de coparticipación nueva, debería eliminar por completo las cuasimonedas, ¿no? La posibilidad de cuasimonedas. Pues, los gobiernos provinciales, como no hay una ley de coparticipación, es una historia larga, pero deberíamos tener una ley de coparticipación desde finales de los 80. Después se incluyó en la reforma de la Constitución del 94 y se dijo, bueno, tienen un año para poner una nueva ley de coparticipación, y desde ese momento, estamos hace casi 30 años, sin ley de coparticipación. Eso llevó a que haya mucha transferencia discrecional del Estado Nacional a las provincias, que una buena parte de la motosierra de mi ley se debió a dejar de transferir recursos a las provincias. Ahí las provincias dijeron, me quedé sin una fuente muy importante de ingresos. Si no me los compensan de alguna manera, emito cuasimonedas. Una buena ley de coparticipación transferiría automáticamente recursos a las provincias a partir de los impuestos nacionales coparticipables, y esta discusión no se debería dar. Pero modificar esa ley es prácticamente imposible. No es modificar la ley porque no tenemos ninguna ley. Bueno. A ver, promulgar una ley es muy difícil porque necesitaríamos la aprobación de las legislaturas de los 24, de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de los 24 distritos. Y hay provincias que hoy tienen un régimen que las beneficia, por lo cual partamos de esa base de que hay un par de que ni en pedo quisieran cambiar el régimen actual. Sí, claramente las provincias no podrían perder recursos. Ningún gobernador firmaría una ley de coparticipación que le genere menos recursos. Y bueno, ahí el que tendrá que ceder un poco es el gobierno nacional, pero ¿en pos de qué? En pos de no tener más transferencias discrecionales y que cada 2 por 3 las provincias le vayan pidiendo dinero por algún motivo. A ver, de nuevo, en Argentina hay que institucionalizar un poco, hay que crear instituciones, porque si no todo es muy incierto y en la incertidumbre con la economía no se lleva bien. Y a ver, acá hay un par más, pero son sobre el cepo, que creo que algunas, a ver,
Yo las paso rápido y con esto cerramos. ¿A qué sector se le quitaría el cepo primero sin hacer mucho daño a otros de los demás sectores? Y acá hay otra más, ya la hacemos juntas. Implicancias de levantar el cepo a corto plazo. Yo creo que lo va a levantar o es bueno empezar a prepararnos para eso. A ver, acá el cepo afecta básicamente a grandes rasgos a 3 grandes sectores: el comercio, las finanzas y la distribución de dividendos de las empresas. Yo arrancaría en ese orden. Primero, relajar la parte comercial, después la parte financiera. La parte financiera, para tener una idea, es la posibilidad, de, por ejemplo, de que las personas compren dólares. Hoy está muy restringido, $200 y prácticamente nadie puede comprar. Y finalmente, la parte de distribución de utilidades, que en una parte se resolvió, entre comillas, a través de los BOPREALES, ¿no? Hace 2 semanas se emitió en BOPREALES para distribución de dividendos y se suscribieron como 1.300 millones de dólares. Seguramente hay más dividendos para distribuir. Eso son pesos que te presionan la olla, que en el momento en que la sacás, disparan la presión, ¿no? Y disparar la presión significa tirar el tipo de cambio hacia arriba, devaluar con problema inflacionario. Digo, se resolvió con el BOPREAL más o menos, porque el BOPREAL en algún momento hay que pagarlo, ¿no? De acá a 2027 hay que pagarlo todo. Una parte, de hecho, ahora a mitad de año, una parte menor es cierto, otra parte en 1 año, otra parte en 2 y otra parte en 3 años. Entonces, todavía hay que conseguir esos dólares. Yo empezaría por lo comercial, pasaría a lo financiero para finalmente la parte de utilidades y dividendos. Y acá la de Leonardo, implicancias de levantar el cepo a corto plazo. Yo creo que lo va a levantar o es bueno empezar a prepararnos para eso. Para que se va a levantar, ¿no? Porque sí. Bueno, ahí metí una duda también. Bien, lo primero es, de nuevo, no es blanco-negro el cepo. El cepo son un montón de regulaciones. Es decir, no es una ley. No es que apareció una ley, hecho, bueno, cepo. No es lo mismo el cepo de 2011 que el cepo de 2019, no es lo mismo el cepo de 2019, después se fue ajustando, se fueron haciendo nuevas regulaciones. Primero la gente podía comprar $10.000, después 200, después para comprar el famoso parking, si uno quiere hacer dólar MEPO con todo con liqui. Después un montón de regulaciones cruzadas entre operaciones que se pueden y si las haces no puedes hacer lo contrario. Entonces, de nuevo, quitar un poco la idea de que sacar el cepo, sacar tal como lo sacó Macri en 2015, que fue de un día para el otro. No, no es así. Uno puede ir desarmando el cepo de a poco. Y la implicancia principal es con qué tipo de cambio queda la economía argentina a medida que va quitando esas regulaciones, ¿no? De nuevo, Milei dice que el tipo de cambio paralelo es un tipo de cambio libre. Es falso, está súper regulado, lo dice hasta Cavallo, digo, no es que incluso economistas bien ortodoxos afirman, sostienen que el tipo de cambio paralelo no es libre. Hay que ir liberando de a poquito el tipo de cambio paralelo para ver a qué niveles va llegando, si es que se queda más o menos en estos niveles o sube, si sube poco, sube mucho. Y las implicancias es que si sube mucho, tiene mucho efecto inflacionario, si sube poco, tiene poco efecto inflacionario. Vamos a ver qué pasa. Te agradezco muchísimo, Guido, por todo el tiempo.